Good morning, chicos, ¿cómo están? Iniciamos nuestras clases para el sexto grado de primaria. Soy tu teacher David Guzmán Almeida en Connected School y la institución George Washington. Hoy desarrollaremos dos temas: unidades de longitud y superficie, y también el tema de las figuras planas. Nuestra meta del día de hoy es emplear estrategias y comparación de las medidas de longitud en el cálculo de perímetros y áreas de figuras planas. Vamos a aprender mucho acerca de estas dos palabras, perímetro y área. Tenemos nuestro primer tema, que son las unidades de longitud. Activa tus saberes. ¿Cuál es la unidad fundamental de medida en cuanto a la longitud? ¿Saben? Bueno, cuando hablamos de longitud, viene de la palabra largo. Entonces, ¿cuál es la unidad para medir el largo de las cosas? Miren, analiza la información. Un niño conversa con sus dos amigos, dice: amigos, ¿les llevamos regalos a los niños de la comunidad vecina? Claro, pero la comunidad se encuentra a 9 hectómetros, 6 decámetros y 100 centímetros. ¿Cómo puedo saber la cantidad de metros que se recorrerán? Bueno, como queremos saber cuántos metros, tenemos que convertir las medidas a metros. ¿A cuántos metros se encontrará la comunidad? Convirtiéndolo, tenemos que hacer una conversión a metros y se encuentra a 9 por 100, 900, más 6 por 10, 60, más 1 serían 961 metros. ¿Y por qué multipliqué por 100? Porque un hectómetro equivale a 100 metros, un decámetro a 10 metros y 100 centímetros equivalen a 1 metro. Observa y lee. Justamente esto necesité para hacer esa tabla. La unidad es el metro. Acá está. Mira, este es el metro. Su símbolo es la M y equivale a 1 porque es 1 metro. Es como decir 10 a la 0. Y vamos con los múltiplos, medidas más grandes que 1 metro. Tenemos el decámetro, su símbolo Dan, y es 10 metros, como 10 por 1, es decir, 10 a la 1. Luego sigue el hectómetro, su símbolo es HM, equivale a 100 metros, y 100 metros es 10 al cuadrado. Luego tenemos el kilómetro, KM, que es 1000 metros, y 1000 metros es 10 al cubo. Lo que no sabemos es cuánto es 10.000 metros, pero de frente, después del kilómetro, sigue el megámetro. El megámetro, su símbolo MM, pero M mayúscula, M minúscula, y equivale a 1.000.000 de metros, que es 10 a la sexta. Luego tenemos un gigámetro, que es igual a GM y equivale a 1.000 millones de metros, 10 a la novena. Y luego tenemos el terámetro con su símbolo TM, que equivale a 1.000.000.000 de metros, que es 10 a la 12. Entonces sus múltiplos son el decámetro, hectómetro, kilómetro, y luego vienen ya los múltiplos mucho más grandes, que son el megámetro, el gigámetro y el terámetro. Y sus submúltiplos son más pequeños que el metro. Empecemos con el decímetro. Bueno, vimos el decímetro, también estaba el centímetro, el milímetro, el micrómetro. Vamos a ver la conversión de unidades. ¿Qué es la conversión de unidades? Justamente es representar cierta longitud
en diferentes unidades reconociendo su equivalencia. Por ejemplo, acá me piden que convierta 48 hectómetros a metros. La primera forma es multiplicar 48 por 100 y luego dividirlo entre 1 porque es su fórmula, ¿no? 100 sobre 1. Es 4800 entre 1, 4800. Y la otra es haciendo una tabla, ¿no? Poner hectómetros y luego ver hasta metros. Como la tabla dice hectómetros, decámetros, metros, así está el orden. Cuando voy a pasar de aquí para acá, es multiplicar cada vez por 10. Hectómetro a decámetro por 10 y decámetro a metros por otros 10. 10 por 10, 100. Entonces, por eso multipliqué por 100. 48 por 100 es 4800. Tenemos también otro tema. Nuestro siguiente tema son cuatro pequeños. Es perímetros de figuras planas. ¿Qué es perímetros? También es muy fácil. Perímetro es justamente, vamos a ver, miren, ese es un dibujo. Su perímetro sería cuánto mide todo su borde. Y sería 1, 2, 3, 4. Cuánto mide todas las líneas del borde de este rectángulo. Entonces, ¿qué entiendes por perímetro de una superficie? Podemos poner que es el límite, ¿no? El límite de una figura, dado por lo que los rodea. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a realizar una campaña de reciclaje para poder comprarle una silla de ruedas a José. Pero necesitamos un almacén de 12 metros de ancho y 8 metros de largo. ¿Contamos con ese almacén? Entonces, qué es lo que están queriendo hacer los chicos? Ajá, quieren calcular su perímetro. Y como su almacén es un rectángulo, dice 12 metros de largo, es como que esto mide 12 metros y esto mide 8 metros. ¿Cuál es su perímetro? Pues sumar 12 más 8. ¿Y luego cuánto tendrá esto? 12 igual, más 12 más 8. Entonces tenemos que el perímetro será de 40 metros. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo logré hacer? Pues justamente adicionando sus lados. Y si el almacén midiera 20 de largo por 12 de ancho, ¿cuál sería su perímetro? Sumo 20 más 12, 32, más 20 son 52 y luego más 20 sería 64. 64 metros sería su perímetro, ¿no? 20 más 20, 40 más 12, 52 más 12, 64. Entonces, vamos a ver el perímetro. Perímetro es la suma total de la medida de los lados de una figura plana. En un cuadrado, como todos sus lados miden iguales, el perímetro es multiplicar el lado por 4. 4L sería su fórmula. Para un rectángulo tenemos A, que sería la base, y B, la altura, y su perímetro sería 2A más 2B, claro, porque mide igual una base con la otra base, ¿no? Sería un rectángulo regular. En el caso de un triángulo, su perímetro está dado por la suma, ¿no? A más B más C, los tres lados. En el caso del paralelogramo, también tenemos 2A más 2B más 2C, también está representado. Y en el caso del rombo, también como son equivalentes, diremos que es igual como en el caso del cuadrado, 4A, ¿no? 4 veces su lado. Y en el del trapecio que tiene base mayor, base menor, pero sus dos lados son iguales, sería A más B más C más D. Y otros dicen A más 2B más C.
porque como son equivalentes los dos lados, los puedo multiplicar por 2. Vamos con nuestro tercer tema, unidades de superficie. ¿Cómo determinas la superficie de una figura geométrica? Bueno, justamente cuando hablamos de unidades de superficie, entonces también ya nos vamos dando una idea de lo que es un tema muy importante, ¿no? Dice, vamos a realizar un partido de exhibición en beneficio del área, en beneficio de los damnificados de un terremoto. O sea, van a hacer un partido y van a cobrar para que los vean y el dinero va a ir eh, para todos los afectados con el terremoto. Pero el campo deportivo debe tener de 100 a 110 metros de largo por 64-75 centímetros 75 metros de ancho. ¿Cuál es la superficie promedio? Entonces, ¿cuál será la superficie promedio? La superficie promedio es 7.297,5 metros cuadrados. ¿Cuánto mide la menor superficie posible de la cancha? Bueno, la menor superficie sería la menor medida también de acá. 100 por, también el menor de los dos por 64. 100 por 64 son 6.400, ¿no? Sí, ven, 6.400 metros cuadrados. ¿Y por qué multipliqué? Porque así se saca el área. Así se saca el área, multiplicando la base por la altura. En el caso de la B, tendría que multiplicar 110 por 75. Y me sale 8.250. 8.250. Entonces, observa y analiza la información de la siguiente tabla. La unidad de superficie en el sistema internacional es utilizado para calcular las medidas de las figuras planas. Su unidad es el metro cuadrado. M lo ponemos al exponente 2. Y igual, si se dan cuenta, es casi la misma tabla. Miren acá. Metro y sus múltiplos son decámetro, hectómetro, kilómetro. Y sus múltiplos son decímetro, centímetro y milímetro. La otra tabla era igual, había un poco más, ¿no? Pero recuerden que la otra tabla iba de 10 en 10. Claro, ¿no? Iba de 1, luego seguía 10, luego seguía 100. Acá va de 100 en 100. 1 por 100, 100. 100 por 100. Entonces le agrego tantos ceros y ahí va aumentando de 2 en 2 ceros. También igual de mayor a menor va restándose de 100 en 100. Entonces, para la equivalencia diremos que un metro cuadrado es igual a 10 decámetros al cuadrado. Un metro cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados. Y un metro cuadrado es igual a 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Un metro cuadrado también es igual a 0,01. Es decir, sería dividir el 1 metro entre 100. Un metro también es igual a 0,0001 metro cuadrado de centímetros, ¿no? 0,01. Y un metro es igual a 0,000001 metros cuadrados cuando hablamos del milímetro. Un hectómetro también se le conoce como una hectárea. Habrás escuchado a los que hablan del campo, ¿no? Dicen una hectárea de terreno. Es decir, una hectárea es equivalente a un hectómetro. Una hectárea es una unidad y a esa unidad le llamamos unidad agraria porque lo utilizan las personas del campo, que sirve para medir terrenos de cultivo. ¿Cómo se convierten las unidades? En estas unidades de superficie
para convertir 64 hectómetros cuadrados a metros cuadrados, también lo multiplico, ¿no? De metro, 64 lo multiplico por 10.000, porque es 100, 10, 100 por 100, ¿no? Entonces sería un 1 con 4 ceros. 64 por 10.000 son 640.000 metros cuadrados. Importante, muy importante. Cuando conviertes 0, como por ejemplo 625 metros cuadrados a centímetros cuadrados, se multiplica. Por ejemplo, 0,625 por 10.000. Y me va a dar 6.250 centímetros. ¿Por qué? Porque como la coma está acá y voy a multiplicar por 1, 2, un 1 que tiene 4 ceros, lo único que voy a hacer es mover esa coma 4 espacios. 1, 2, 3, y acá ya desapareció, sería 625, pero son 4, 4, completo con un 0. Y sería 6.250. La coma ya iría acá y ya no vale, no solamente 6.250 centímetros. El método práctico también era multiplicar utilizando la tabla, ¿no? La tabla, ir de metros cuadrados a centímetros y es por 100 y después por 100, o sea, 1, 2, y acá le aumento 2, 4 ceros, un 1 con 4 ceros. Finalmente, tenemos nuestro tema de área de figuras planas. ¿Podrías saber el área de un cuadrilátero a partir del área de un triángulo? Bueno, la verdad es que sí, porque un triángulo, cuando lo unes con otro triángulo, forma un cuadrilátero. Analiza la información. Papá con su hijo dicen, ¿qué tal si realizamos una marcha sobre los damnificados por el fenómeno del niño? Y el papá le dice, claro, podemos preparar pancartas rectangulares de 10 metros de ancho y 2 metros de altura. ¿Cómo calculo el área? Pues multiplicando 10 por 2. Ajá, ven, multiplicando la base por la altura, es decir, 10 por 2, la base por la altura. Entonces, ¿cuál será el área de las pancartas? Será 20, porque es 10 por 2, 20 metros cuadrados. Y si se traza la diagonal en la pancarta, ¿cuál sería el área de uno de los triángulos? Es decir, si tenemos un rectángulo como este, miren como este de acá, como esta figura de acá, y le hacemos una diagonal, es decir, lo partimos así, se forman dos triángulos. Entonces, ¿cuánto mide cada triángulo? Pues como lo partí en partes iguales sería la mitad, ¿no? La mitad de 20, 10 metros cuadrados. Y es lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a ver. Que cuando quiero hacer el área del cuadrado, es multiplicar su lado por su lado al cuadrado. Por eso ya es como una fórmula, ¿no? El área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. El área del rectángulo es la base por la altura. También esa es otra fórmula, ¿no? Para el triángulo, como vimos que era la mitad, es como decir la base por la altura y ese resultado lo divide entre 2. ¿Ven? Base por altura entre 2. Y el área del paralelogramo simplemente es la base por la altura. Nada más, porque es como un rectángulo, sino que lo enderezo. Y el área del rombo, que tiene una diagonal mayor, una diagonal menor, entonces su área es la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Y el área del trapecio, que también tiene una base mayor, una base menor y una altura, es la base mayor más la base menor entre 2, y ese resultado lo multiplico por la altura. Y para las regiones que no son, que no tienen lados, sino que son regiones, por ejemplo, circulares, tenemos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pi es una constante 3,14, ¿no? Pi por radio al cuadrado, de acuerdo a la medida de su radio. Tenemos un sector semicircular, una parte del círculo, y sería L, acá está, como su cuerda, por radio al cuadrado. Y de toda su área, ese sector sería pi, aquí está, pi por el ángulo de acá, por radio al cuadrado entre 360.
Luego tenemos el área de la corona. ¿Qué es el área de la corona? Como que quitamos una parte, un segmento acá, una porción del centro, y lo que queda es la corona. El área de la corona es pi por dos radios ahí, ¿no? Su radio mayor desde el centro hasta ahí, y luego le quitamos el radio pequeño. Entonces pi por radio mayor menos el radio menor. Ese resultado lo multiplico por 3,14. Y de un trapecio circular, que es este de acá, también pi por gamma, acá vamos a poner el ángulo de acá adentro, y hacemos así, ¿no? El radio mayor menos el radio menor, y eso lo dividimos entre 360. Recuerda, escribir con lápiz, y si tienes dudas puedes escribir aquí preguntando.